Tomar atorvastatina y ketoconazol es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Tomar un reductor de las grasas en la sangre, atorvastatina, junto con un medicamento empleado para combatir las infecciones por los hongos, ketoconazol, es una combinación que conviene evitar. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como fiebre, fatiga, pérdida del apetito, dolor de la parte superior derecha del abdomen, orina oscura, coloración amarillenta de la piel y de los ojos, dolor articular, dolor muscular y debilidad generalizada asociada con el aumento exagerado
que excede 10 veces el límite superior normal de la concentración sanguínea de la creatininquinasa, la sustancia liberada desde la musculatura debido a su daño tóxico, cursando la degeneración de las estructuras de la contracción muscular, proceso denominado rhabdomiólisis, y la presencia de proteína muscular libre en la sangre, fenómeno denominado mioglobinemia, lo cual se ve seguido de insuficiencia renal aguda secundaria a la obstrucción de la microtubería renal por el pasaje de tal proteína hacia los riñones, fenómeno denominado mioglobinuria, y deviene la muerte. En algunos casos, las complicaciones empiezan con síntomas como escalofríos, sangrado o hematomas inexplicables, sarpullido, picazón, náuseas y vómitos. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El fenómeno relacionado es el daño severo degenerativo, degradativo, musculoesquelético, tóxico, causado por el aumento significativo de la concentración y de la permanencia de la atorvastatina en la sangre debido a la inhibición de su metabolismo a través de la ruta mediada por la isoenzima CYP3A4 junto con daño hepático. El daño hepático se ve acompañado de una afección rara, pero grave, llamada rhabdomiólisis, que es la degradación del tejido muscular esquelético que provoca la presencia de proteína muscular en la sangre, mioglobinuria, que causa daño renal e incluso la muerte. La ingesta de licor, junto con sustancias que contengan etanol, junto con ketoconazol, potencia la ocurrencia de lesión hepática tóxica grave que reclama la ejecución de trasplante hepático urgente a fin de evitar la presentación de la muerte. Esto en pacientes sin factores de riesgo previos de enfermedad hepática. Además, el uso de etanol durante el tratamiento con ketoconazol provoca una reacción similar al disulfiram, cuyos síntomas incluyen enrojecimiento facial, erupción cutánea, edema periférico, náuseas, vómitos e intenso dolor de cabeza. Si esta asociación es ineludible, debe interponerse el consentimiento informado, notificando todos los riesgos implicados en su uso conjunto, solicitándose la autorización para su uso. Ha de activarse la expectativa armada con todos los recursos disponibles para su utilización ante la aparición de la primera manifestación de lo adverso esperable, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. La ingestión de toronja, fruta también conocida como pomelo y grapefruit, aumenta la concentración sanguínea de la atorvastatina y la del ketoconazol, debido a la inhibición del funcionamiento de la isoenzima CYP3A4 que participa en el metabolismo de primer paso y a nivel hepático, por efecto del bergamotín presente en la toronja. Las fibras como el salvado de avena y la pectina existente en la manzana, disminuye los efectos farmacológicos de atorvastatina al interferir con su absorción en el tracto gastrointestinal. Ingerir la atorvastatina con la comida disminuye la absorción de esta, mientras que la ingesta de ketoconazol con alimentos aumenta su concentración máxima y retrasa el tiempo para alcanzar su concentración máxima en sangre. Evítese tomar iones multivalentes, átomos que pueden tener más de una carga eléctrica como sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato, hierro y magnesio, entre otros, durante el tratamiento con ketoconazol, pues disminuyen su absorción en el tracto digestivo. Durante el uso de estos medicamentos debe evitarse la ingesta del Hipericum perforatum, también llamado hierba de San Juan, pues se interfiere el metabolismo de ambos fármacos, motivo por el cual aumentan sus concentraciones sanguíneas y la duración de sus efectos. La combinación de ambos fármacos provoca que el ketoconazol interfiere el metabolismo de la atorvastatina a través de la inhibición del funcionamiento de la isoenzima CYP3A4,
que participa en su biotransformación, lo cual provoca el aumento de la concentración sanguínea de la atorvastatina con prolongación duradera e intensa de sus efectos, causándose degeneración muscular, mioglobinemia, toxicidad hepática, mioglobinuria e insuficiencia renal aguda de curso fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 31 fichas bibliográficas de los trabajos científicos que sustentan lo notificado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la atorvastatina? Con otros 386 fármacos. 306 generando trastornos reversibles. 35 provocando inconvenientes leves. 45 causando complicaciones irreversibles o la muerte. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el ketoconazol? Con otros 844 fármacos. 427 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 378 generando trastornos reversibles. 39 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La atorvastatina afecta 18 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 10, inferiores en 8, mientras que el ketoconazol afecta 86, causando valores superiores en 50 e inferiores en 36. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la atorvastatina? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a de tenerse suma cautela, en expectativa armada.
una con comidas, una con licor. ¿Cuántas otras interacciones tiene el ketoconazol? 4 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. Una con comidas, una con licor. En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.